Imaginen la situación. Ustedes toman 5 gatitos domésticos y los sueltan en una isla deshabitada. ¿Qué podría salir mal en realidad? Y ahora imaginen que justamente un acto que parecía tan inofensivo terminó provocando una de las catástrofes ecológicas más sangrientas del siglo XX y obligó a la gente a empezar una guerra de verdad. Entonces, como un pedacito de tierra deshabitado se convirtió en un campo de batalla en apenas unos años. Vamos a entenderlo juntos. Esta historia ocurre en la isla Marion. Es un pequeño fragmento de lava solidificada en la parte sur del Océano Índico. Imaginen un lugar duro, frío y ventoso, un verdadero fin del mundo que pertenece a la República de Sudáfrica. El área de la isla es de unos 290 kilómetros cuadrados. Estamos frente a un macizo volcánico donde crecen musgos, líquenes y pasto bajo. El clima aquí es implacable, vientos de tormenta constantes, lluvia y neblina. La temperatura rara vez supera los 10 grados. Hasta los años 40 del siglo XX, este era un mundo completamente intacto, donde nunca existieron depredadores terrestres. Millones de aves marinas, albatros, petreles, paíños y pingüinos durante siglos criaron aquí a sus polluelos, sin conocer el miedo a una amenaza desde tierra. Las aves de Marion evolucionaron con una protección total. El peligro las acechaba solo en el agua, donde cazaban los leopardos marinos, y en el cielo, donde rondaban depredadores alados. Pero en tierra se sentían dueñas absolutas. Algunas especies incluso dejaron de correr rápido, porque simplemente no lo necesitaban. La isla era sitio de anidación para 28 especies de aves marinas. Parte de ellas no se encontraba en ningún otro lugar del planeta. Era una reserva de vida silvestre rarísima, uno de los últimos rincones de la Tierra, realmente intactos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. Empezó la época de expediciones científicas activas a la Antártida y a las islas subantárticas. Los estados competían por influencia en esos puntos lejanos, fijando derechos de investigación y de recursos futuros. En 1948, la República de Sudáfrica abrió en la isla Marion una estación meteorológica permanente. Los científicos debían observar el clima, las corrientes oceánicas y las condiciones climáticas en una zona estratégicamente importante. La estación era un conjunto de varias construcciones de madera y metal, donde durante todo el año vivían y trabajaban de 10 a 20 personas. La vida era espartana y el abastecimiento llegaba solo una vez al año en un barco de investigación. Sin embargo, junto con la gente, el equipo y las provisiones, también llegaron a la isla pasajeros no invitados, los ratones de barco. Estos roedores viajaron durante siglos en embarcaciones, se expandieron por todo el mundo y se convirtieron en una de las especies de mamíferos más exitosas del planeta. En los espacios cálidos y protegidos de la estación, donde no había enemigos naturales, los ratones encontraron un hogar casi perfecto. Había mucha comida, no había amenazas, las paredes y el techo los protegían del mal tiempo, y todo eso llevó a un crecimiento explosivo de su número. Muy rápido los ratones se volvieron una verdadera plaga para los habitantes de la estación. Echaban a perder los alimentos, roían cables eléctricos, dañaban instrumentos científicos y destruían documentación. Por la noche los roedores crujían dentro de las paredes y corrían por el piso, sin dejar que la gente durmiera bien. Para los investigadores, que vivían en aislamiento total en el fin del mundo, esto fue una desgracia real. Imaginen, están a miles de kilómetros de la civilización, y animalitos pequeños destruyen metódicamente todo alrededor. Había que hacer algo de inmediato. La salida parecía obvia y probada por el tiempo. Durante milenios, la gente tuvo gatos precisamente para combatir roedores. Desde el antiguo Egipto hasta bodegas y granjas modernas, los gatos seguían siendo ayudantes indispensables para controlar ratones y ratas. En 1949, llevaron a la isla Marion un cargamento vivo especial. En total, 5 gatos domésticos, 4 hembras y un macho. Nadie tenía ni la menor idea de a qué llevaría esta decisión, a primera vista, razonable. El plan era simple y claro. Los gatos viven en la estación, cazan ratones y no dejan que se reproduzcan. Y la gente, a su vez,
los alimenta y les da protección. Una alianza clásica entre humano y animal que se formó durante miles de años. Al principio todo funcionó perfecto. Los gatos se adaptaron rápido al nuevo lugar y empezaron a atrapar ratones activamente cerca de la estación. El problema con los roedores parecía haber desaparecido casi de inmediato. Los científicos estaban felices de lo bien que había salido su idea. Pero bastante pronto los gatos empezaron a irse más lejos, explorando el territorio fuera de las construcciones. Y lo que encontraron ahí cambió para siempre el destino de la isla Marion. Fuera de las paredes de la estación, los esperaba el paraíso de un depredador. Alrededor había presas indefensas. Las aves locales nunca habían enfrentado depredadores terrestres. No desarrollaron los instintos que obligan a ponerse alerta y huir. Se quedaban tranquilas en sus nidos y caminaban por el suelo, casi sin reaccionar al acercamiento de los gatos. Para los gatos esto se veía como una abundancia increíble. Imaginen un depredador que de repente llega a un mundo donde la presa casi se le entrega en las patas. Cazar aves resultó tan fácil comparado con atrapar ratones ágiles, que los gatos cambiaron rápido a una nueva fuente de alimento. Las consecuencias aparecieron muy rápido. La cantidad de gatos empezó a crecer a una velocidad sorprendente. Normalmente en la naturaleza, la población de depredadores está limitada por la cantidad de presas. Pero en la isla Marion había tanta presa que ese límite natural dejó de funcionar. El ritmo de reproducción fue fenomenal. Los biólogos calcularon que la población aumentaba aproximadamente un 23% al año. Eso significaba duplicarse cada 3 años. 5 gatos se volvían 10, luego 20, después 40. Con el tiempo los gatos se asilvestraron rápido. Las generaciones que ya nacieron en la isla dejaron de depender de la gente. Se adaptaron al clima duro, encontraban refugio en cuevas y grietas de lava y podían cazar casi con cualquier clima. Para principios de los años 60, apenas 10 años después de la llegada de los primeros gatos, ya había cientos. Y 20 años más tarde, la situación se volvió catastrófica. La isla literalmente estaba infestada de gatos ferales. A mediados de los años 70, aproximadamente 25 o 26 años después de la llegada de los primeros 5 animales, en la isla ya vivían más de 2.100 gatos ferales. Era una de las poblaciones de gatos ferales más densas del mundo. La escala de la catástrofe ecológica que provocaron es difícil incluso de imaginar. Según estimaciones cuidadosas de científicos y ornitólogos, los gatos mataban cada año alrededor de 450.000 aves marinas. Piensen en esa cifra. 450.000 aves al año, eso es más de 1.200 aves al día. Son como 50 aves por hora. Aproximadamente 2 aves cada 2 minutos y medio. Y así todo el día, sin parar, año tras año. La isla se convirtió en un enorme matadero. Imaginen ese paisaje. Un lugar que antes retumbaba con los gritos de millones de aves empezó a quedarse en silencio. Las colonias que existían desde hacía miles de años desaparecían una tras otra. Por todos lados quedaban plumas, nidos destruidos y huesos. Sufrieron especialmente las aves marinas grandes que ponen solo un huevo al año. Albatros, petreles gigantes, palomas del cabo, todos ellos quedaron rápido bajo amenaza. Los gatos saqueaban nidos, mataban polluelos y a veces atacaban incluso a aves adultas. Algunas especies, por ejemplo el petrel buceador común, estuvieron a punto de desaparecer por completo en la isla. Una colonia que antes contaba cientos de miles de parejas se redujo a unos cuantos miles. Eso ya se veía como una catástrofe de escala planetaria. Los científicos en la estación miraban lo que pasaba con un horror creciente. Observaban cómo año tras año la isla moría. Su solución simple al problema de los ratones creó un monstruo que destruía metódicamente un ecosistema único. Ya en los años 60, los investigadores empezaron a dar la alarma. Publicaban artículos, escribían reportes y advertían sobre el desastre que se acercaba. Pero las decisiones se tomaban lento. La isla estaba lejos, y para muchos, el problema parecía local. Solo hacia mediados de los años 70, cuando la escala del desastre ya era imposible de ignorar, las autoridades de Sudáfrica por fin decidieron actuar. Quedó claro que si no detenían a los gatos,
la fauna única de Marion sería destruida por completo y sin regreso. Pero ¿cómo enfrentar a 2.000 gatos ferales en una isla de casi 300 kilómetros cuadrados? El territorio estaba cubierto de campos de lava con incontables escondites. El clima estorbaba todo el tiempo. Los métodos normales de captura simplemente no daban resultados. El primer intento de arreglar la situación resultó tan astuto como el problema mismo. En 1977, los científicos decidieron usar un arma biológica contra una amenaza biológica. Llevaron a la isla el virus de la panleucopenia felina. Es una enfermedad mortal, también llamada moquillo felino. Provoca fiebre alta, vómito, diarrea y una muerte rápida del animal. El virus es extremadamente contagioso y se propaga con facilidad entre gatos por contacto y a través del ambiente. El plan funcionó, pero solo en parte. La epidemia sí barrió la isla y en unos años redujo la cantidad de gatos a más de la mitad. Miles de animales murieron de forma dolorosa. Parecía que la desgracia empezaba a irse sola. Pero los gatos que sobrevivieron o eran resistentes al virus desde el inicio, o desarrollaron inmunidad después de la enfermedad, y bastante pronto su número volvió a crecer, lento, pero seguro. El arma biológica solo dio un respiro temporal. Quedó totalmente claro que las medias tintas no servían. Se necesitaba la eliminación total e incondicional de todos los gatos de la isla, sin excepciones. Incluso una sola hembra preñada podía echar abajo todo el esfuerzo y restaurar la población desde cero. Entonces tomaron una decisión dura y sin precedentes: lanzar un programa a gran escala de eliminación física de todos los gatos restantes. Así empezó una guerra real del ser humano contra el gato, una de las campañas más grandes de erradicación de especies invasoras en la historia. En 1986, desembarcó en la isla Marion un grupo de cazadores profesionales. Empezó una limpieza sistemática del territorio. No era solo cacería, se volvió casi una operación militar con estrategia, táctica y logística. A los cazadores les dieron rifles modernos con miras nocturnas y reflectores potentes. Trabajaban sobre todo de noche, cuando los gatos están más activos. Dividían la isla en zonas y peinaban con cuidado sector por sector. El trabajo era agotador y peligroso. Los cazadores caminaban a pie por un terreno volcánico, accidentado, y chocaban todo el tiempo con un clima pesado. Lluvia, viento, neblina y frío hacían que todo fuera casi insoportable, pero seguían cumpliendo la tarea. Los gatos resultaron un enemigo digno. Años de vida salvaje los volvieron astutos, cautelosos e increíblemente resistentes. Aprendieron a evitar a la gente, esconderse en los lugares más inaccesibles y cazar casi sin hacer ruido. La operación de abatimiento se alargó varios años. Al inicio la cantidad bajaba rápido, pero después el ritmo cayó en seco. Quedaban los animales más inteligentes y cautelosos, que ya reconocían el peligro y se les escapaban a los cazadores. Para finales de los años 80, destruyeron a la mayor parte de la población, pero aún así, quedaba un puñado de gatos casi imposibles de atrapar. Para alcanzarlos, tuvieron que sumar medidas adicionales: cebos envenenados y trampas especiales. La búsqueda y eliminación de los últimos gatos en la isla Marion continuó hasta 1991. Casi 15 años pasaron desde el primer intento de control biológico, y solo cuando durante casi 2 años seguidos no lograron ver ni un solo gato, la isla fue reconocida oficialmente como libre de depredadores. La guerra se ganó. Se eliminó al último gato en la isla Marion. Esto se convirtió en el programa más grande y uno de los más exitosos de eliminación de gatos invasores en la historia de la humanidad. ¿Pero a qué costo? La operación tomó años de trabajo duro y millones de dólares. El ecosistema de la isla quedó mutilado y algunas especies de aves nunca se recuperaron por completo. Las huellas de esa tragedia ecológica se quedaron por mucho tiempo. Las poblaciones de aves que sobrevivieron empezaron a regresar lentamente. Las especies que estaban al borde de la desaparición recibieron una oportunidad de mantenerse. La isla poco a poco revivía, aunque ya nunca volverá a ser la de antes. Pero existe la ironía principal y amarga de toda esta historia. Después de eliminar por completo a los gatos,
En la isla Marion se quedó el mismo problema original con el que todo empezó. Los ratones, esos mismos roedores de barco. Al perder a su único depredador, la población de ratones explotó con una fuerza nueva, nunca vista. Ahora había decenas de veces más que en el 49, y esos ratones empezaron a hacer lo que antes hacían los gatos. Empezaron a atacar huevos y polluelos de aves marinas. Las especies grandes sufrieron especialmente, incluidos los albatros. Los ratones aprendieron a roer el cascarón e incluso a atacar polluelos vivos, literalmente comiéndoselos vivos. Y ahora, décadas después de la victoria sobre los gatos, en la isla Marion se prepara una nueva operación, todavía más grande y más cara. Esta vez se trata de la eliminación total de los ratones. El círculo se cerró de la forma más aterradora. ¿Y ustedes qué piensan de esta historia? ¿Estuvo bien que la gente eliminara a todos los gatos? ¿Se pudo haber evitado una catástrofe así? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de los científicos, en el 49? Escriban su opinión en los comentarios. De verdad me interesa conocer su punto de vista.